Hola, buenas tardes. Aquí hoy en Radio Comillas vamos a hablar de las pensiones, para lo cual tenemos a tres personas, portavoces, coordinadores, en la zona de Cantabria. Entre ellos está Pepa Monleón. Buenas tardes, Pepa. Hola, buenas tardes. Segundo Romero. Buenas tardes, Segundo. Buenas tardes. Y Diego Barredo. Buenas tardes, Diego. Gonzalo. Diego es el hijo. Gonzalo, perdona. Buenas tardes. Gonzalo, perdona. Que estás utilizando el Skype de tu hijo Diego, efectivamente, me he confundido, perdona. Bueno, pertenecéis a la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Y yo quería, antes, para la primera pregunta, la primera consideración, lo primero que se me ocurre decir es que cuando yo me jubile, ¿qué puede haber pasado? Porque es un tema, esto de las pensiones, que llega a ser una incógnita total. Es como acertar una quiniela que puede pasar dentro de unos años, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, pues yo creo que cada año que pasa lo tienes peor. Porque, por un lado, hay una reforma de las pensiones en 2011 que ha convertido la edad de jubilación legal, la ha llevado hasta los 67 años, que va a ser a partir de 2027. Eso por un lado. Pero por otro lado, dicen que no es suficiente, que todavía tenemos que trabajar más años. Cada vez que salen los grandes empresarios por ahí, vienen a decir que tenemos que trabajar hasta los 70 años, que estamos muy bien de salud y que podemos trabajar perfectamente hasta los 70 años. Entonces, de momento, y la edad de jubilación esa legal va a ser de 67 años, va subido de 65 a 67 años. Pero ya te vuelvo a decir que es muy posible que intenten prolongarlo hasta los 70 años, cosa que es una contradicción muy grande, porque no puede ser que haya un 42% de la juventud en el paro, mirando las obras, y en las obras estén trabajando los de 67 años, ¿no? Bueno, pero que estén trabajando en las obras los de 67 años, como no sea con la bandera para dar el paso a los coches, o quizás sea un trabajo técnico, ¿no? Porque un trabajo manual de obrero no creo que puedan hacer. Y quiero hacer una consideración. Hablamos de que puedes estar trabajando hasta los 67 años, pero ¿hay alguna empresa que no te despida a partir de los 50? No sé, si te quiere responder Segundo, no hay problema. O Pepa. ¿Cómo? Bueno, ¿Cómo se puede encontrar trabajo? Si te quedas en trabajo, es muy normal, a partir de los 50, 52, 54 años, ya son 54 años, son muchos, o es muy difícil que te reenganches al mercado laboral. Entonces, ¿cómo se compagina? Ya no vas a encontrar trabajo, pero por otra parte tienes que trabajar hasta los 67 años ahora, ¿no? O hasta los 70 en un futuro. No, ¿cuál es vuestra opinión? No tiene un encaje, ¿no? sí, hombre, vamos a ver, más allá de consideraciones, digamos, que se podrían entrar más técnicamente en cuanto a plazos, en cuanto a cómo va cambiando la normativa. Yo retomaría el tema un poco desde tu pregunta inicial, que ha respondido Gonzalo. Yo te respondo desde otro punto de vista, de una persona que me jubilé hace 2 años y que anteriormente, no te voy a decir que no me interesara el mundo de las pensiones, es que ni entraba dentro de mis planteamientos. Seguramente porque era funcionaria, tenía un trabajo fijo y eso hacía que viera con una gran ingenuidad que la pensión llegaría en el momento en que yo me jubilara. Yo creo que esa es una realidad que tiene que ver, o que es bastante común a muchas personas que tienen un trabajo relativamente fijo, sabiendo que ahora mismo la situación es mucho más inestable y que no es lo mismo trabajar en la empresa pública que en la empresa privada y demás, pero que realmente el mundo de las pensiones irrumpe cuando entramos en ellas, realmente, pero ni tenemos formación normalmente para saber cuantías, para saber plazos, y todo eso lo vamos aprendiendo con el tiempo.
parto de mi propia experiencia y continúo con ella y termino para no, digamos, agotar este tema, diciendo que a mí lo que me ha dado capacidad de ser activa en el mundo de las pensiones, por la mía personal, pero fundamentalmente por la del colectivo de personas que, llegado un momento, tienen derecho y tenemos derecho a tener vida digna, ha sido el movimiento de pensionistas. Es decir, que yo cuando me jubilo en febrero de 2018 me doy cuenta de que hay un movimiento social porque había habido un detonante, que había sido una carta de la ministra de Trabajo entonces, Fátima Báñez, en el que de una manera prácticamente insultante nos venía a decir en esa carta lo contentos que teníamos que estar los pensionistas porque nos iban a subir el 0,25 las pensiones. Y a partir de ahí los pensionistas salimos a la calle. A partir de ahí los pensionistas entramos en una reflexión colectiva, ya digo, cada uno desde unos planteamientos y un bagaje de conocimientos previo, pues muy diferente. Unos con muchísima ingenuidad y desconocimiento y otros con un profundo conocimiento de dónde estábamos y dónde nos situábamos. Esto solamente para decir que es normal que la gente, hasta que no se encuentra con el problema, no tome cartas en el asunto, por así decirlo. Y precisamente, y con esto sí termino, el movimiento nuestro de pensionistas, todo lo que ha sido la movilización desde COESPE, desde la Coordinadora Estatal por el Sistema Público de Pensiones, es el ponernos colectivamente en marcha de análisis, de propuestas, de demandas públicas y hacerlo además de una manera colectiva y de una manera solidaria para aquellas pensiones, sobre todo, más bajas, aquellas pensiones que pueden decirse que no tienen una dignidad. Esto ya sé que no aporta demasiado a tu pregunta, pero por lo menos también para hacer un poquito de contexto de desde dónde estamos nosotros trabajando. Bueno, pues dentro de ese contexto yo, bueno, públicamente quiero agradeceros la labor que realizáis. Bueno, pues porque puedes tener razón, Pepa, en el sentido de que no nos damos cuenta hasta que nos llega la hora, ¿no? Pero bueno, vosotros nos avisáis de que esa hora va a llegar y que no que no va a sonar bien la campana del reloj, sino las cosas no cambian. Diego, perdona, que te voy a nombrar por el nombre de tu hijo, Gonzalo. A ver, la razón es que aquí aparece el nombre y al leerlo me he confundido. Bueno, Gonzalo, ¿cuántas asociaciones estáis aquí en Cantabria? Hombre, el movimiento pensionista aquí en Cantabria somos 10 plataformas, que conformamos la coordinadora de Cantabria. En todo el estado somos 280 las plataformas que se movilizan, las plataformas que participan de este movimiento. Aquí es muy importante el espacio que ocupamos los lunes en las plazas de los ayuntamientos empezamos en Cabezón de la Sal, Torrelavega, Santander, Camargo, Astillero, Colindres, Laredo, Santoña, Castruciales, Camargo. Son todos una serie de pueblos en los cuales tenemos asentada ya nuestra propia organización. Es decir, hay un montón de compañeros y compañeras jubiladas y no jubiladas que participan de las movilizaciones, que participan de la organización, que participan con sus opiniones, que participan, y para nosotros eso es lo verdaderamente importante, eso es el movimiento. Muchas personas con capacidad de opinar, con capacidad de decidir, de organizarse y de movilizarse. Y eso es sobre todo lo que hacemos en Cantabria, que desde luego yo creo que igual lo podríamos hacer mejor, pero no lo hacemos mal. Tú, segundo, tú estás más relacionado con Cabezón de la Sal, ¿no? Sí. Fuiste coordinador en Cabezón de la Sal y os reunís los lunes, todos los lunes. Todos los lunes a las 12 del mediodía. Los lunes a las 12 del mediodía. Sí, así es. ¿Cuántas personas yo, bueno, para que lo sepan los oyentes, yo vivo en Comillas por Cabezón de la Sal, por ejemplo, estuve ayer antes de que fuera el cierre.
Entonces, os he visto muchas veces reuniros. ¿Y cuántas personas sois? Pues nos solemos reunir, bueno, pues, en torno a unos 50 personas, más o menos eso es así. Es un grupo bastante estable, quiero decir que pueden faltar algún día algunos, otro día vienen otros, pero siempre en torno a ese número, un poco por debajo de 50, pero por ahí, nos venimos juntando ya desde hace mucho tiempo y eso, bueno, pues de alguna manera tenemos una cierta satisfacción por mantener eso, que es una relación en el total de la población de Cabezón muy significativa. Yo creo que es una de las plataformas de Cantabria donde hay, vamos, una importante participación. Y más en una localidad que, bueno, yo que llevo viviendo más de 30 años aquí, pues que no ha brillado mucho en ese sentido, por esa participación en asuntos sociales. Pero bueno, eso es lo que tenemos en este momento. Estamos satisfechos con ello. Bueno, entonces vamos a empezar ahora, si os parece, con las consideraciones más técnicas. Por ejemplo, ¿qué es la mochila austriaca? Bueno, la mochila austriaca hay quien dice que es una mochila que nos cuelgan a cada trabajador, que la van llenando, pero que la van llenando de piedras. Que llega un momento en que, claro, que cuando te vas a jubilar ya no puedes con la mochila, pero de tantas piedras que llevas, ¿no? Entonces, ¿qué es la mochila austriaca? Pues para los austriacos es una cosa. Es decir, en Austria no existía la indemnización por despido. Y entonces se crea esta indemnización por despido en Austria para que hubiera un algo de indemnización por despido. Y era una cantidad que aportaba la empresa y una cantidad que aportaba el trabajador, un porcentaje, y que además tenía la virtud de que se iba trasladando, cuando ibas de una empresa a otra, se iba trasladando, se podía usar en caso de necesidad por desempleo, o sea, podía llegar a cubrir el tema del desempleo, y en caso de no usarse nunca, pues se podía llegar hasta en el momento de la jubilación a recibir pues todo ese ahorro. En España, la mochila austriaca no sabemos lo que es, porque cada uno que habla de la mochila austriaca da una opinión, ¿no? Sobre todo cuando los interesados en la mochila pues son el Banco Bilbao Vizcaya, Argentaria, que es uno de los que más ha peleado por ella, cuando es el gobernador del Banco de España en estas últimas declaraciones de ayer, diciendo que se utilicen los fondos europeos para promocionar la mochila austriaca, pues ya vemos que la mochila austriaca significa un algo que desde luego no favorece ni responde a los intereses de los trabajadores y de los futuros pensionistas. La mochila austriaca se plantea como un complemento ante un futuro de las pensiones que va a ser unas pensiones de subsidio, unas pensiones que equivaldrán a lo que son los 427 euros actuales de las pensiones no contributivas. Entonces, hay quien pretende que las pensiones en el futuro terminen ahí siendo pensiones auténticamente de miseria, entonces dicen, si tenéis la mochila austriaca y si vais ahorrando dinero, cuando llegue vuestra edad, pues tendréis el complemento suficiente para no tener una pensión de miseria. Eso no es así, eso es una falacia, porque solamente puede ahorrar el que, si se destina el 1,5% de la nómina a la mochila austriaca por parte de los empresarios y por parte de los trabajadores, el que gana 1.000 euros va a dedicar 15 euros al año, 15 euros al mes. El que gana 3.000 euros va a dedicar 45 euros al mes, pero además va a poder dedicar a esa mochila austriaca una parte del ahorro importante, una parte de su ahorro. Con lo cual, esto solo sirve para crear un fondo de ahorro obligatorio que no lo controlan los trabajadores, que son
los dueños de ese fondo, que lo controla una entidad financiera que cobra normalmente un 2% anual por la gestión de ese fondo y que desde luego ni la gestión ni el control de ese dinero corresponde a los trabajadores. Con lo cual, la mochila austríaca es un algo que se nos quiere imponer diciendo que nos va a servir para el futuro, pero en realidad para lo único que sirve es para crear un gran fondo de dinero, que pueda competir en el mercado europeo junto con el gran capital europeo ante lo que se nos avecina por parte del capital chino, estadounidense, indio, etcétera. Es crear un fondo de inversión con dinero ajeno, gestionado por una entidad ajena a sus propietarios, y en caso de que haya pérdidas, ponemos al Estado como garantía de ese dinero. O sea, es el negocio redondo para quienes controlan, manejan y gestionan todos esos fondos, que hoy se llama mochila austríaca y mañana se van a llamar también planes de empleo, de empresa, que van a ser las pensiones privadas de empresa. Y que el ministro Escrivá ya ha dicho que va a dedicar los 1.650 millones que hasta ahora se salían de la caja común para desgravar todo ese dinero, que los va a dedicar esa desgravación a estos planes de empresa que se negocian entre empresa, banco y sindicatos en los convenios colectivos, y se fijan las aportaciones. En definitiva, la mochila austríaca que se nos va a imponer ahora aquí en el Estado español se llaman planes de empleo de pensiones. Eso es la realidad. Es decir, la mochila austríaca, tal como está como se define en Austria o se ha aplicado en otros sitios, no se nos va a aplicar a nosotros. Ya se empieza a aplicar de esta manera. Va a salir una ley que va a garantizar que lo que se haga en los convenios colectivos va a tener el respaldo del Estado, y con eso pretenden crear ese gran fondo, que no es un fondo de pensiones, es un fondo de ahorro privilegiado, porque los sueldos más pequeños van a financiar las desgravaciones de los sueldos más grandes. Los sueldos pequeños no se pueden desgravar más que un poquito. Los sueldos grandes y las grandes fortunas se van a poder desgravar todo lo que les dé la gana y más. Mochila austríaca y planes de pensiones de empresa que se van a poner en funcionamiento ahora, lo mismo que ya están en Euskadi. En Euskadi tiene un fondo de 26.000 millones de euros, pues eso se quiere hacer en todo el Estado, y plantean, así en plan de broma, llegar a los 300.000 millones de euros como fondo. No sé dónde va a salir tanto dinero, porque si con los sueldos que hay, que cobran 10 millones de trabajadores que no llegan a 1.000 euros, no sé lo que podrán aportar esos 10 millones. Eso lo único que van a hacer va a ser subvencionar las desgravaciones de los que más cobren, que van a poder meter hasta 10.000 euros al año en esos fondos de pensiones privados de empresa. Hasta 10.000 euros al año. A ver qué trabajador que cobra 14.000 o 15.000 euros al año puede desgravarse. Lo único que va a hacer es, con los impuestos que paga de IVA, de la gasolina, cuando compra el pan, cuando compra el jamón, con todos esos impuestos, se va a llenar la caja común, y de ahí va a salir ese dinero para desgravar de los que más tienen y de los que más cobran. Mochila austríaca y los planes de empleo de empresa, lo mismo. En el sentido de que todo es que salga el dinero, solamente puedan desgravar, o quienes más desgravan son los que más tienen, los que más aportan a la caja común son los bajos salarios, porque no se pueden ni desgravar ni evitar la imposición tanto directa como indirecta, y eso es lo que significa mochila austríaca y pensiones privadas de empleo en España. ¿Tiene algún cotejo
se me estaba ocurriendo cuando te estaba escuchando, ¿tiene algún cotejo esto con los seguros de sanidad que intentan hacer ahora de alguna forma obligatorios? O sea, a ti más o menos te están diciendo que la sanidad se está hundiendo. Bueno, no es que te lo están diciendo, es que si vas a un consultorio tienes problemas, pero te están invitando por otra parte a que contrates con una entidad privada un seguro de salud. Y evidentemente cuando las enfermedades son graves, esos seguros de salud derivan las enfermedades que no son beneficiosas para su economía, la economía de la entidad privada, lo derivan a la seguridad pública, a la seguridad social. En el caso entiendo que en el caso de la mochila austriaca es un dinero que ni siquiera te invitan a que lo aportes, sino que te obligan a aportarlo. Con ese dinero ganan dinero puesto que lo gestionan. Luego tendremos que hablar, que no se vaya al hilo, de si el dinero de la seguridad social, de los planes de los ahorros de los españoles, tenía que entrar en bolsa o no entrar en bolsa. ¿Os acordáis de aquella historia? Bien. Bueno, entonces te obligan a entrar, a aportar parte de tu sueldo para esa mochila austríaca. Gana dinero el que lo gestiona, no te asegura que la gestión vaya a ser rentable. De hecho, los planes de pensiones normalmente no son rentables para las empresas aseguradoras y para los bancos, no para que lo contratas, salvo en el caso, como tú muy bien dices, Gonzalo, de las desgravaciones. En el caso de las desgravaciones es como se venden esos productos financieros, en el fondo, ¿no? Porque vas a tener una desgravación. Pero si hay problemas, tú estás diciendo, Gonzalo, que el garante es el Estado. Como en el caso de la Seguridad Social, si tienes una enfermedad grave, el que tiene que arreglar el sistema, el que tiene que arreglar la enfermedad es la Seguridad Social, el que tiene que operarte es la Seguridad Social. Pues cojonudo, ¿no? A ver, yo, por ejemplo, por decir algo, evidentemente sí hay un paralelismo. Está claro que actualmente en el Estado español, en un sistema, pues bueno, del bienestar, pero en el estado del bienestar, que no es de alguna manera tal, hay una serie de derechos, ¿no? Los ciudadanos tienen una serie de derechos, tienen derecho a unos servicios públicos. Es importante porque, perdona, Daniel, la seguridad social y la sanidad pública son dos cosas distintas. La seguridad social es un sistema de previsión social, la sanidad pública se encarga solo de garantizar la asistencia sanitaria y la salud pública a todos los ciudadanos españoles. Entonces, esta ya tenemos un sistema público de salud con sus deficiencias, las que se han visto en este momento de la pandemia, pero que realmente es una gran cobertura social que tiene el Estado. Todos tenemos ese derecho. Lo que van a estar incentivando desde la economía privada, de los grandes intereses pues bancarios, financieros, empresariales, es decirte, bueno, porque el sistema público pues que a lo mejor no está tan bien, porque igual no nos atiende cuando queremos, que si es lo que están haciendo toda la publicidad, que en estos momentos vivimos en la televisión, que si vivas, que no sé qué, que si 20.000 seguros privados de salud, que te tienes los medios más increíbles y en el momento que te dé la gana, ¿no? Entonces, es un espejismo, pero bueno, ellos meten ahí, invierten sus dineros, sus recursos y esperan que haya mucha gente que se haga esos seguros privados, ¿no? En el tema de las pensiones, pues sí, claro que pasa algo parecido, porque ya tenemos un sistema público de pensiones. Es que ese es el que tiene la obligación el Estado de garantizar, como tú cuando has hecho la referencia en la entrada, bueno, igual se estaba grabando el artículo 50 de la Constitución, sí. Pues la Constitución española, en uno de sus artículos, que es un artículo declamativo, pero vamos, que luego no se cumple, eso de que el Estado va a garantizar unas pensiones públicas suficientes y actualizadas año a año. Luego en la práctica ya hemos visto que hemos vivido una experiencia lamentable de cómo ha tenido que llegar hace pues 2 años o un poco más el movimiento de pensionistas a negarse a aceptar que estuviésemos perdiendo los pensionistas que estaban los pensionistas en ese momento los pensionistas, los que habían accedido al cobro de una pensión,
Pues que se estaba actualizando por debajo de lo que es el índice de precios al consumo, por el índice, o sea, de lo que es el coste de la vida, ¿no? Entonces, realmente el Estado tendría que garantizar ese derecho a unas pensiones dignas. Es más, ha habido en el pasado momentos en que la cosa estaba más clara. Al final nos han hecho tragar de que el Estado no debe de asumir, diríamos, el equilibrio financiero de la seguridad social. Y ese equilibrio financiero de la seguridad social se ha creado porque el Estado ha dejado en un momento determinado de decir, si no llegan las cotizaciones sociales, las aportaciones sobre todo de los trabajadores, porque los empresarios se les ha dado la oportunidad de que su contribución a las pensiones, en algunos casos, las hayan evadido por un intento del Estado de hacer partícipe, de incentivar la creación de empleo, momentos en que el empleo es escaso, hay muchísimo paro. Entonces, se está evadiendo de esa responsabilidad de contribuir a esos fondos de pensiones, perdón, no fondos de pensiones, a esos fondos de la seguridad social, que es la aportación que tienen que hacer los empresarios, pero que ya digo que en este momento mayoritariamente son aportaciones de trabajadores. Entonces, la propia, no sabría decirte que el artículo y tal, pero ya hay en la legislación española un compromiso del Estado para cuando las aportaciones de las dos partes, de empresarios y trabajadores, no llegan a ser suficientes para hacer el pago efectivo, el pago de las pensiones, tendría que asumir a cargo de los presupuestos generales del Estado, el Estado eso, pero no se ha venido haciendo, y sobre todo se ha hecho el juego a los intereses privados diciendo que la seguridad social estaba en una grave situación de crisis financiera, de desequilibrio, que era una falsedad que se perdón, si me corregís los compañeros, cuando surge el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo. Sí. Pepa, ¿querías hablar? Pepa. No, perdona. He pedido la palabra, pero cuando termine segundo, por supuesto. Lo que estaba diciendo es eso, que es el Pacto de Toledo el que se crea para hacernos de alguna manera ver que el sistema de pensiones público no es sostenible, porque cada vez son menos trabajadores en activo los que tienen que hacer aportaciones para los cada vez más cada vez un mayor número de pensionistas. Entonces, se crea una realidad que es falsa. O sea, y es por intereses totalmente del capital financiero y las grandes empresas de este país. A ellos les conviene que la población crea que nunca va a ser posible un sistema público de pensiones que garantice pensiones dignas cuando en la actual situación. Pero es que la propia Constitución y la legislación española ya decía que si los fondos de la seguridad social no fueran suficientes para garantizar esas pensiones, tendría que hacerlo con aportaciones de los presupuestos generales del Estado. Y luego ahí tenemos el tema, y no voy a extender más porque para que hablen nuestros compañeros y puedan igual surgir otras cuestiones. Y es más, ese fondo de garantía de la seguridad social que existía y que estuvo dotado pues, suficientemente en algunos años, pues cómo han tenido el descaro de dilapidarlo para que el Estado hiciera pago de otras cuestiones que no tenían nada que ver con las pensiones. Desde quiero decir, bancarrota, igual no es la palabra más correcta, pero sí lo es. O sea, desde empresas, pues aportaciones de empresas, seguros que tenían con sus trabajadores, pero que quebraron y tal, y al final el Estado se tuvo que hacer cargo de los mismos, de gastos
de pensiones no contributivas que en principio no tendrían por qué financiarse con fondos de la Seguridad Social, o sea, con fondos provenientes de las aportaciones de trabajadores y empresarios. Entonces, quiero decir que ha habido lo que han reconocido, han llegado a reconocer que ha habido unos gastos que nunca la Seguridad Social tenía que haberse hecho cargo de los mismos, que tendría que haber sido el Estado a cargo de los presupuestos generales del Estado, y se ha llegado a reconocer, y de hecho las recomendaciones, en una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, se habla de ello, de que nunca más se va a hacer, se va a tirar de préstamos, el Estado va a hacer préstamos para mantener el equilibrio financiero de la Seguridad Social, sino que cuando sea necesario, aunque esto está un poco en veremos, está un poco en veremos porque no está nada claro de que haya, porque se quiere reformar precisamente lo que hay al respecto. Lo que pasa es que no se es muy claro, y luego también, y ya acabo, también es verdad que algunas de las cosas que aparecen en esas recomendaciones no tienen por qué ser las que realmente se lleguen a adaptar. Es muy probable que con el consenso que hay, es muy probable que ante la imposibilidad de ir más allá de eso, probablemente nos temamos que se hagan reformas en sentidos que consideramos que van a ser muy perjudiciales para las futuras pensiones, más que para las actuales, claro. Pepa. Sí, yo es que creo que entre las preguntas que nos has hecho, Daniel, y las intervenciones de Gonzalo y de Segundo, pues creo que se ha configurado un mapa muy claro que yo, de manera, ya digo, como más de recién llegada a todo este tema, podría, con también cierta ingenuidad, definir como que hemos llegado a una situación de sálvese quien pueda. Es decir, lo que se nos está proponiendo desde los poderes públicos hace ya tiempo, no solamente ahora, pero en este estado de crisis sociopandémica que estamos viviendo, que se han agudizado muchos de los problemas que mis compañeros han tocado, pues si se tuviera que hacer una síntesis de lo que se nos propone incluso a nivel de la Europa del bienestar, no estamos hablando solamente de España, esto también está viniendo desde Europa, es sálvese quien pueda. Y eso es la contraposición a lo que nosotros desde el movimiento de pensionistas de España, pero también movimientos que hay a nivel europeo y a nivel extraeuropeo, más allá, o sea, más allá de Europa, estamos diciendo esto no puede ser así, porque se ha tocado se ha hecho una referencia a algo que ya parece que se nos ha olvidado, pero que está y sigue estando en nuestro deseo de construir una sociedad diferente, y es una sociedad del bienestar. La sociedad del bienestar tiene que asegurar unos pilares fundamentales, que son la educación, la sanidad, las pensiones y la dependencia. Son 4 pilares que cualquiera que se aproxime a diferentes momentos de la vida de los seres humanos, de las mujeres y los hombres, de los ciudadanos de un país, se da cuenta de que esos 4 pilares, si están asegurados, están asegurando el progreso y la paz social de ese país. Si uno de esos pilares no están asegurados, sobre todo en el sentido de que esos pilares están asegurando el bienestar para los más débiles, para los más vulnerables de nuestra sociedad. La gente que tenga posibilidad de pagar una sanidad privada no tendrá problema, va a tener una sanidad pública que le está asegurada, y si quiere ir a un sitio que le van a atender o más rápido o le van a poner un ramo de flores en la habitación, pues va a poder optar a ello. Pero lo que tenemos que optar en una sociedad de dignidad es que una sanidad pública esté a disposición de todas las ciudadanas y los ciudadanos. Y lo mismo con la educación, lo mismo con la dependencia y lo mismo con las pensiones. Yo creo que esta convicción es una convicción de la que estamos imbuidos e imbuidas
todas las personas que nos vamos aproximando a este movimiento y a este colectivo por la defensa de unas pensiones públicas. En nuestras tablas reivindicativas, estos otros aspectos de vinculación con esas otras necesidades públicas también los tenemos. Entonces, la mochila austríaca a la que hemos hecho referencia, los planes privados de pensiones a las que también se ha hecho referencia, lo que nos están llevando a esa situación de sálvese quien pueda. El Estado no le va a salvar, pero es que el Estado somos todos. Y lo que nosotros queremos es que nos salvemos todos, que es posible. Porque también como colectivo de pensionistas nos hemos ido dotando de análisis, lectura y vamos tomando contacto con economistas, con personas expertas en fiscalidad y nos van diciendo algo que tanto Gonzalo como mi compañero Gonzalo como mi compañero Segundo han dicho, y es que hay dinero. El sistema no va a quebrar. No va a quebrar si tiene una buena gestión, no va a quebrar si tiene unos buenos gestores. Y el sálvese quien pueda es algo que nosotros rechazamos de plano. Y la última cosa a la que quería hacer referencia es que por todo esto que acabo de decir, es por lo que nosotros acudimos a la Constitución, precisamente, que también ha hecho alusión Segundo. Y has hecho tú alusión, Daniel, cuando nos has preguntado por el artículo 50 de la Constitución. Somos constitucionalistas, si se puede decir. Tiene que haber, tenemos que ir a ese artículo y lo tenemos que hacer operativo. Como decía Segundo, es un artículo declarativo, como el de que todo ciudadano español tiene derecho a la vivienda. Claro, y eso hay que hacerlo realidad. Eso no puede estar en manos de todo el problema de desahucios que hoy se están provocando y que estamos asistiendo todavía a ellos y son un escándalo para una sociedad civilizada y una sociedad digna. Entonces nosotros, y ya con esto termino, queremos que ese artículo 50 de la Constitución pase de ser declarativo a ser una obligación desde el punto de vista constitucional que incorpore la revalorización de acuerdo al IPC o de acuerdo a otros parámetros que también nos vengan desde Europa y que tengan que armonizar cada vez más nuestras pensiones a las pensiones europeas y a partir de ahí hacer que esa Constitución sea una Constitución viva. Para eso hace falta, claro está, una modificación de la Constitución para ese artículo y para otros. Y ahí es donde se va a aprobar si los partidos políticos que en cada momento gestionen, coordinen y gobiernen en nuestro país, si están realmente convencidos de que quieren ir ahormando una sociedad digna y justa para todas y todos los ciudadanos. Cuando hablas, has mencionado varias veces el sálvese quien pueda. Y eso a mí me suena, vamos, en principio a decir que creo que es cierto, lo que están intentando es meternos en una estampida. Cuando ocurre una estampida, lo que te están invitando es que sigas adelante, pero que pises necesariamente la cabeza de que se queda atrás. Claro, claro. Y yo creo que eso es lo que está pasando no solamente a nivel de las pensiones, a todos los niveles en este país, ¿no? Uno de vuestros eslóganes es que las pensiones se defienden, gobierne quien gobierne. Sí. ¿Me permite solamente, Daniel, una cosa? Y me parece que lo han dicho tanto Segundo como Gonzalo, pero no podemos olvidar una cosa. Si un gobierno, y perdona por haberte interrumpido, pero si un gobierno, o sea, en esto también lo que se está jugando es un modelo de sociedad, un modelo de gestionar un país. Y cuando se opta por lo privado, que es a lo que yo llamo sálvese quien pueda, se está claramente dejando en las cunetas y en el descarte a las capas más desfavorecidas. Y encima, en un país como España, en el que la última crisis, la del 2008, nos ha dejado y todavía padecemos una desigualdad tan flagrante y tan evidente,
es evidente que tenemos que luchar por el no sálvese quien pueda. Hay que luchar por lo público que asegura el bienestar de base para todos. A partir de ahí, quien quiera montarse la vida con lo privado, que se lo monte, pero que no sea a costa de detraer elementos, perdón, quiero decir, posibilidades, es que no me sale ahora mismo el término. Recursos, Pepa. Que no sea a costa de detraer recursos de lo público para lo privado, que es lo que está pasando con la educación, que es lo que ha pasado con el intento de la sanidad. Se ha visto muy claramente, al final, ante una pandemia y tragedia como la que hemos vivido y estamos viviendo en nuestro país, lo que salva es los poderes públicos, lo público, la educación pública, la sanidad pública. Por lo tanto, tiene que ser muy claro, tenemos que ser muy firmes, hay que defender lo público. Abundando en la idea tuya, Pepa, el otro día tuve conocimiento de que aquellas pequeñas tiendas que se dedicaban a comprar oro estaban quebrando, estaban cerrando muchas de ellas, porque decían que si la crisis anterior la gente tenía, bueno, pues las joyas de la abuela o de la madre, ahora mismo ya no queda ni eso. Entonces esta crisis evidentemente se añade, la crisis que padecemos por el tema del virus, se añade a la anterior. Y se añaden a muchos años de intentos de liberalizar la economía. Claro, el problema que hay de liberalizar la economía es que está basado en un hecho, que para que haya ricos tiene que haber pobres. De hecho, si os dais cuenta de las casas en las que vosotros estáis viviendo ahora, son más fáciles de comprar mañana que hace un año y medio, antes de que empezara el virus. ¿No? ¿Por qué? Porque esos fondos de pensiones de los que hablabas al principio con el tema de la mochila austríaca, Gonzalo, pues tiene mucho dinero y nosotros nos hemos empobrecido a lo largo de todos estos años. Otro tema del que había que hablar era de la revalorización de los planes de pensiones, no, de las pensiones. Y otro tema de que habría que hablar, me refiero a lo que puede decir el Pacto de Toledo. Y otro tema que tengo yo especial interés en hablar es de, bueno, qué pasa con las pensiones de viudedad y cuál es la brecha de género que existe, si pensáis que se puede llegar a corregir. Cualquiera de los tres. Hombre, Gonzalo, por ejemplo. Yo es que empezaría por decir que dentro de 30 años no va a haber brecha de género, pero porque todas las pensiones van a ser de 427 euros. O sea, si seguimos así, con las leyes que tenemos aprobadas en 2011 y 2013, es a lo que quieren condenar a todos, a que las pensiones sean pensiones mínimas y contributivas. La reforma de 2011, con todas sus características de aumento de los años de jubilación, el aumento de los años para calcular la base reguladora, el aumento de los años para cobrar el 100% de la pensión, la reforma de las pensiones de 2013 de Rajoy, con todo lo que significaba, con el 0,25 por ley, más el factor de sostenibilidad, eso implica que los que se vayan a jubilar en 2035 van a perder, es decir, con respecto a los que nos jubilamos ahora, un 45% de la base reguladora. Es decir, si nosotros con 1.000 euros de base reguladora nos jubilábamos y cobrábamos 800 euros, ellos con 1.000 euros de base reguladora van a cobrar 450 euros. Por eso digo que si no eliminamos esas dos reformas de las pensiones, en el año 2035 no va a haber brecha de género, por un lado. Y por otro, decir que entre nuestras reivindicaciones, cuando hablamos de la pensión mínima, que sea de momento igual al salario mínimo interprofesional, en el camino de lo que marca la Carta Social Europea de 1.084 euros, decimos que para nosotros es fundamental
si queremos, es decir, es fundamental para disminuir la brecha de género. Y entendemos por brecha de género dos brechas. Una, la brecha de género de lo que cobran las mujeres en general, que es un 38% menos que lo que cobran los hombres. Es decir, en Cantabria, si la pensión media de los hombres es de 1.200 euros, un poco más, la pensión mínima de las mujeres, la pensión media, perdón, de las mujeres no llega a 850 euros. Eso en cuanto a pensiones en general. Pero claro, las pensiones de viudedad ya es que son sangrantes. Es que la media no llega a 600 euros de las pensiones de viudedad. Son pensiones que en Cantabria cobran más de 30.000 mujeres. Más de 30.000 mujeres. Esto es una auténtica bolsa de pobreza. Es una auténtica bolsa de exclusión social. Nosotros creemos que si algo los pensionistas hemos aportado al movimiento feminista en el tema de la brecha de género, es sobre todo hablando de las pensiones. Yo creo que es una aportación que hacemos porque no hay que olvidar que todas las brechas de género tienen una razón económica. Todas. Económicas, patriarcales, de dominio, de lo que queramos. Pero al final, el trabajo de la mujer gratis en casa. Al final, el trabajo de las Kellys a 1,50 por habitación. Al final, la ley de dependencia no se financia, se trabaja gratis. Y además, sin posibilidad de que esas mujeres tengan luego acceso a una jubilación en condiciones, porque han sido excluidas de la seguridad social, etc. Yo creo que el poner ahora mismo, es decir, el defender la pensión mínima en general, igual al salario mínimo, sería pegar un salto para todas las mujeres viudas impresionante. Y mejoraríamos ya de paso muchísimas pensiones, ya no solamente de mujeres, sino también de hombres, el llegar a los 950. La brecha de género hay que acabar con ella, pero solamente se puede acabar con dinero, solamente se puede acabar con fondos, solo se puede acabar con una política que crea que de verdad nuestras madres se ganaron el derecho a una jubilación digna. El que las mujeres que están trabajando ahora y que no cotizan, también tienen derecho a esa jubilación digna. Todas las mujeres, creo que son del orden de 500.000 mujeres las que se dedican a las labores ajenas de casa, pero en casa ajena, que están teniendo unas cotizaciones de miseria, que prácticamente no tenían derecho al paro, que se lo acaban de reconocer ahora. Yo lo que digo es una cosa: el salario mínimo tiene que equipararse a la pensión mínima, porque si no, todas estas millones de mujeres nunca tendrán acceso a una pensión, ya no digo digna, sino que pueda servir para sobrevivir siquiera. Para nosotros es muy importante esto, muy importante. La pensión mínima igual al salario mínimo y siempre contemplando que la Carta Social Europea hoy habla, mejor dicho, hace 2 años hablaba de 1.084 euros como pensión mínima e ingreso mínimo para vivir con dignidad, que era lo que equivalía al 60% del salario medio del Estado. Hoy ya no son 1.084, hoy son ya casi 1.230 euros, lo que correspondería. Pero todavía no lo hemos regularizado, pero ya lo regularizaremos en nuestras tablas reivindicativas. Con esto, es decir... Bueno, pues ¿qué más futuro tenemos? Sí. ¿Qué futuro tenemos? Yo solamente quería decir que suscribiendo todo lo que ha comentado Gonzalo, añadir 2 cosas. La primera es una obviedad, es decir, que en las pensiones hay brecha de género porque en los salarios hay brecha de género. Es decir, no solamente por eso, Pepa, con lo que se ha cotizado. Entonces, eso ha sido muy importante porque nos ha vinculado, lógicamente, también con las personas trabajadoras. Y luego, con respecto a la alusión que ha hecho al movimiento feminista, yo creo que también ha sido una experiencia muy importante de nuestro colectivo. Cada uno de nosotros procedemos de ámbitos y de colectivos y de movimientos sociales, la mayor parte. Y otras compañeras y compañeros nunca se habían metido en estos bretes y membretes de tipo lucha social. Lo han hecho pues cuando se han encontrado con nuestras invitaciones o con las invitaciones mutuas que nos hacemos.
pero lo que ha sido una experiencia muy importante para nosotros como colectivo es la confluencia con otros colectivos y concretamente con el movimiento feminista, por lo que ha dicho Gonzalo, y que no, porque estamos en ello y estamos atentos y ellas están atentas, y entre nosotras hay mujeres que somos también del movimiento feminista dentro de las pensionistas. Entonces, es cada vez también un mar de interrelación que estamos intentando sostener y mantener. Cada colectivo tiene unas tablas reivindicativas, tiene unas luchas y tiene unos sueños que llevar a cabo, pero confluimos en aquello que nos une, porque tarde o temprano hay muchas cosas que nos unen. Solamente decir eso. Bueno, pues mira, llevamos 50 minutos de programa. Yo os quiero agradecer muchísimo vuestras palabras, vuestras ideas, pero tengo que despedir el programa. Y me gustaría, Segundo, sería tu correspondiente intervención, que fueras tú quien cerraras el programa. Con algún tema que me propongas, bueno, quiero decir... Algún tema que creas tú que se ha quedado, que tenga especial interés para ti, o algún tema que veas que ha sido, que se nos ha pasado. Pues quizá porque en realidad hay sensibilidades diferentes, y aunque, por ejemplo, Gonzalo, con muchos contactos y ha planteado argumentos que plantean, lógicamente, si no hay una lucha duradera en el tiempo y que cada vez más masiva, pues plantea como un horizonte como muy negro, ¿no? Entonces, bueno, en parte, bueno, es una visión que se puede llegar a verlo así, pero también habría que decir algunas cosas. Es verdad que lo que hemos hecho hasta ahora en nuestro movimiento ha puesto el tema de las pensiones en la agenda política, diríamos así. Se han conseguido cosas, lógicamente no en la medida, no todo lo que en nuestra tabla reivindicativa planteábamos. En ese sentido, pues, a ver, pasar del 0,25 de revalorización de la pensión anual al 0,9% en este momento, que sí que ahora ya por fin sí que va a ser por ley, no como nosotros deseábamos, que fuera como un derecho constitucional. No va a ser así, va a ser por ley. Cualquier ley se puede derogar por un futuro gobierno, en fin. Pero quiero decir que hay cosas que sí. El hecho de reconocer que el Estado nos ha estado utilizando indebidamente los fondos de la clase trabajadora, porque eso era el Fondo de Garantía de la Seguridad Social, un fondo de la clase trabajadora, de aportaciones de los trabajadores. Lo ha estado utilizando para otros aspectos que nada tenían que ver con el pago de pensiones. Hay un reconocimiento, pero no hay una decisión de decir, vamos a devolver todos esos cientos de miles de millones de euros otra vez al fondo, o sea, al fondo de pensiones no, a la caja de las pensiones, o como llamamos nosotros vulgarmente, hucha de las pensiones, pero entonces hay cosas que están en ver cómo van a quedar definitivamente, que hay aspectos bastante negativos. Lo que decía Pepa en un momento, que parte del dinero que se va para incentivar esa forma de complementar la pensión, que solo se la van a garantizar, como decía Gonzalo, a un porcentaje mínimo de los trabajadores, a los que tienen gran capacidad de ahorro, que la experiencia del País Vasco, en las EPSV vascas, suponen que el 90% del capital que va a estar en esos fondos solo se van a beneficiar de ello el 10%, es decir, los sueldos más altos. Las empresas tienen situaciones privilegiadas. Entonces, el de traer dinero público para dar desgravaciones fiscales a esos fondos es una cosa irrealmente inmoral, y contra eso estamos nosotros. Estamos totalmente en contra. Entonces, pues bueno, quizá decir eso, pero que también se han apuntado cosas, sí se ha dicho. Pero bueno, que también nos tenemos que sentir orgullosos de lo que hemos conseguido, y ojalá seamos capaces
de seguir manteniéndonos ahí y denunciando todas estas cosas que denunciamos. Lo de los planes de empresa, en fin, y otras muchas cosas. Bueno, pues muy bien. Segundo, Pepa, Gonzalo, muchas gracias por vuestras palabras. Imagino que estaremos en contacto. Imagino que han quedado muchas cosas en el tintero. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga, a ti. Vale.